Bueno, mis hermanos, hoy estamos ya acercándonos al cierre de nuestra serie de predicaciones en la primera carta de Pedro, que llamamos peregrinos, peregrinos. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, que es cuando Dios nos pone a prueba, cuando Dios nos pone a prueba. El deseo de mi corazón esta mañana es como, siento que es el texto que vamos a estudiar, el deseo del apóstol Pedro, poder pastorear a los hermanos en medio de situaciones muy complejas que están padeciendo, que ya las hemos venido estudiando a lo largo de la serie. Pero hoy particularmente vamos a ver que hay un tono muy pastoral de parte de Pedro para aquellos hermanos que están siendo sorprendidos por la realidad del sufrimiento que ha venido solamente por confiar en el Señor. Independientemente de lo que sea el proceso que ellos están viviendo, ¿cierto? A razón de seguir a Cristo, la prueba de la fe, nos va a decir Pedro, que es una realidad y una constante muchas veces en la vida de todo aquel que decide seguir a Jesús. Ahora, ¿cómo nos relacionamos nosotros con las pruebas? ¿Qué es una prueba? ¿Para qué es una prueba? ¿Cuándo viene una prueba? Esas son algunas de las preguntas que yo quisiera resolver el día de hoy. Sin embargo, antes de meternos en nuestro texto, sí quiero hacer justicia a lo que este texto está diciendo y más hacer justicia a quienes se los está diciendo. Porque, mis hermanos, para ser muy honestos, la prueba de la que está hablando el apóstol Pedro, de la que nos hablará el día de hoy, es una prueba en medio de un contexto muy hostil, que quizás, aunque lo hemos venido hablando a lo largo de la serie de predicaciones, de lo que se sufre a causa de la justicia, a causa de hacer el bien, a causa de querer honrar a Dios, seguir a Cristo, todos los ejemplos que nosotros podamos dar no le hacen justicia a lo que estos hermanos tenían que soportar. Así que uno tiene que tener en cuenta que, claro, cuando está hablando de sufrimiento a causa de Cristo, nuestra experiencia es muy, pero muy distante a lo que estos hermanos estaban viviendo. Y no solamente ellos, sino lo que muchos hermanos hoy en el mundo sufren a causa de Cristo. ¿Sí? Yo quisiera animarlos a que quizás en medio de esta serie ustedes busquen un poquitico este tema de la persecución en el mundo a causa de la fe, para que te des cuenta que estos cuadros que nos ha pintado Pedro de persecución, de injurias, de injusticia, de maldad contra personas solamente por seguir a Cristo es una constante en la vida de muchos hermanos y hermanas. Porque quisiera que no viviéramos desconectados de la experiencia del Oriente, que uno lo ve un poquitico más en el Oriente que en este Occidente tan acomodado y tan sencillo que es seguir a Jesús de alguna manera en comparación, como lo que vemos en algunos hemisferios de persecución y de muerte. Así que bueno, entrando como en materia el día de hoy, vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19, si lo pueden ir abriendo ahí en sus Biblias o prendiendo ahí en sus Biblias. Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Vamos a tratar de responder junto con Pedro esta pregunta. ¿Cómo es que nosotros podemos perseverar en la fe en los tiempos en los que Dios nos prueba? ¿Cómo poder perseverar en la fe en los tiempos en los que Dios nos prueba? ¿Qué tal si oramos y nos metemos en nuestro texto, lo leemos y empezamos a escudriñar cuáles son las respuestas de Pedro para nosotros el día de hoy? Amado Padre, queremos darte muchas gracias por la manera en que tú nos has dado recurso a través de tu palabra para poder atravesar
diferentes momentos en nuestra vida en los que sentimos que nuestra fe está siendo puesta a prueba, especialmente en el contexto de esta carta. Señor, te pedimos que hoy nos ayudes a ser animados a perseverar en la fe con gozo, sin vergüenza, con pasión y ánimo, mientras aguardamos tu venida, mientras aguardamos tu regreso y tu recompensa. Señor, tú sabes que a lo largo de la serie para muchos de nosotros ha sido evidente que sí, seguirte a ti en verdad es algo que es costoso. Que tenías razón al decir, tomen su cruz y síganme. Porque vivir para ti en este mundo hostil ha generado muchos desafíos, a veces dolores, sufrimiento y prueba constante de nuestra fe. Por hacer lo que es justo, por hacer lo que es correcto, por hacer lo que agrada a Dios. Nosotros te pedimos hoy, Señor, que por favor, ahora que estamos cerrando el año y que estamos cerrando también de alguna manera esta serie de predicaciones, alientes al de corazón cansado, las rodillas débiles, los brazos caídos. Que nos alientes en medio de las aflicciones diferentes que han venido en nuestra vida, en medio de las pruebas que soberanamente tú permitas. Alienta nuestro corazón para perseverar no como quien aguanta, sino como quien avanza con gozo, puestos los ojos en la recompensa. Eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para quienes de pronto no han estado a lo largo de la serie, el apóstol Pedro le está escribiendo una carta a unos hermanos que están a puertas de experimentar una gran persecución en manos de Nerón. Sin embargo, ellos que están como expatriados o peregrinos alrededor del mundo, ellos están experimentando un cambio radical en su vida, porque cuando alguien les empezó a predicar acerca de Cristo y ellos pusieron su fe, se arrepintieron y creyeron en Jesús, ellos abrazaron con gozo esa realidad de ahora ser hijos de Dios. Sin embargo, con lo que no contaban era con lo que iba a significar en el día a día de su vida el ahora ser un representante de Jesús, un seguidor de Jesús y empezar a vivir cada decisión, cada actitud en su vida para la gloria de Jesús. Resulta que cuando ellos abrazaron su fe, la gente les empezó a hacer el feo. Los empezaron a insultar, a reprochar, se empezaron a cometer injusticias contra ellos, muchas relaciones se rompieron, como lo hemos visto en las semanas anteriores. Gente que se extraña como que, pero usted ¿por qué ya no es como nosotros? Porque empezaron a marcar una diferencia. Y como nos pasa hoy en día, uno piensa que entre más se acerca al Señor y más quiere hacer las cosas bien, a la gente le va a gustar más. Y no fue así. La gente se extrañó y empezaron literalmente a experimentar el ostracismo, esa separación y rechazo social. Adicionalmente, la persecución, no solo de su sociedad, sino de su familia y aún en sus negocios y aún políticamente. Si ser cristiano y ser un seguidor de Jesús no era un negocio para ese entonces, porque era muy costoso, a pesar de que era tan hermoso. Representó mucho costo para ellos. Pedro le escribe esta carta a los hermanos para pastorearlos, pero particularmente el texto de hoy tiene esa nota que quiere animarlos, porque la verdad, cuando uno empieza a sufrir por hacer las cosas bien, uno se empieza a desanimar. Tanta cosa solamente por creer en el Señor. Tantas rupturas, tanto rechazo, tanto enfrentamiento, tanta hostilidad, como ¿para qué? ¿Para qué? Y Pedro les está ayudando a entender cómo es que ellos en verdad tomaron este llamado de cargar la cruz y seguirle.
¿Cómo es eso de sufrir a causa solamente de representar a Cristo? Nuestra carta les va a mostrar 4 cosas en particular, el texto de hoy, que curiosamente en el texto se ven con un no. Primero, hermanos, no se sorprendan de las pruebas. No provoquen las pruebas. No se avergüencen en medio de las pruebas y confíen en Dios a pesar de las pruebas. Eso es lo que Pedro nos va a mostrar el día de hoy. Entonces arranquemos con este primer punto, capítulo 4, versículos 12 al 14. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, aquí está la propuesta, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Pedro empieza a darse cuenta que en medio de la aflicción y el sufrimiento, los hermanos que han decidido creer en Cristo pueden empezar a experimentar esta pregunta tan cotidiana en nuestra vida: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sí se la han hecho? Sí, ¿por qué me pasa esto a mí? Y como lo decimos coloquialmente, maté a un cura, ¿sí o no? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Por qué es que me están saliendo todas las cosas mal a mí? Y especialmente, como escucharon un testimonio esta semana, uno se hace más esa pregunta si el sufrimiento o la prueba viene cuando tú estás tratando de hacer las cosas correctas con Dios. Cuando tú ya organizaste tu relación con Dios, cuando estás siguiendo a Cristo, hay más sorpresa, mucha más sorpresa de que algo malo toque tu vida. ¿Por qué a mí? Por eso lo primero que Pedro les dice a los hermanos es: hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que ha venido sobre ustedes, como si algo extraño, insólito estuviera pasando, como que, pero ¿y esto por qué? No se sorprendan de eso. La verdad es que Pedro sí diagnostica en la iglesia y en el corazón de sus hermanos esa sensación que todos tenemos de que a uno no debería pasarle nada malo si está con Dios. Porque en la verdad, en nuestra mente religiosa, nosotros creemos que venir a Dios es tener un salvoconducto del sufrimiento, ¿cierto? Como que si usted le encomienda esas cosas a Dios, esas cosas van a salir. Y claro, tenemos en las Escrituras un montón de textos que nos afirman eso, ¿cierto? Encomienda al Señor tus planes, ¿cierto? Y tus obras se cumplirán. Busca su voluntad y Él te mostrará, Él allanará caminos. Entonces uno tiene esta idea de, no, si yo camino con Dios, nada me va a pasar. Si yo voy a andar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Literalmente, seguir a Dios es un salvoconducto del sufrimiento. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto de las pruebas? Porque Pedro les está diciendo: mis hermanos, no se sorprendan de que estas cosas estén pasando. ¿Qué es lo que Pedro tiene de base? De hecho, al principio de su carta ya nos había explicado que, claro, nosotros nos gozamos en el Señor. En el capítulo 1, versículo 6, nos gozamos en el Señor. Aunque por un momento necesitemos ser probados. Y dice: ¿cómo así que probados? Sí, porque es que desde el principio de la carta, Pedro les está diciendo a los hermanos que las pruebas hacen parte del propósito y el plan bondadoso y misericordioso de Dios para nosotros. Porque esas pruebas refinan tu vida y pulen tu carácter. Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, nos dice que las pruebas de la fe perfeccionan nuestra vida, fortalecen nuestra fe, producen constancia y paciencia.
Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, 28, ese texto que todos nos sabemos casi que de memoria, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y saben qué son todas las cosas? El versículo 29 es el que dice que son todas las cosas, que es el bien que Dios está produciendo. Y es que las pruebas nos conforman a la imagen de Jesús. Eso es lo que dice, todas las cosas ayudan para bien. Es que todas las cosas operan algo en nuestras vidas que nos transforma más y más y más a la imagen de Jesús en nuestros pensamientos, acciones, motivaciones, palabras. Pero también en la misma carta, Pablo en Romanos capítulo 5 dice que las pruebas producen esperanza y confianza en Dios. Ok. Ampliamente las Escrituras nos demuestran que aunque las pruebas todos nosotros quisiéramos evitarlas, las pruebas son materia prima. Las pruebas son herramientas en manos de Dios para cumplir los propósitos de Dios en tu vida y en mi vida. Esas son las pruebas. Por eso, quien sigue a Jesús entiende que la prueba es parte del paisaje. Y no se sorprende. Ay, ¿por qué esto a mí? Sino que quizás cambiaría la pregunta. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Porque la Biblia me ha enseñado que las pruebas son parte del buen plan de Dios para mi vida. Es bíblico. No se sorprenden, sino que empiezan a adaptarse como que, ok, la prueba hace parte de mi vida. La prueba hace parte del propósito y voluntad de Dios para modelarme, para cambiarme, para refinarme, para pulirme ese carácter, para producir confianza en Dios. Ok. La propuesta de Pedro continúa como haciendo un eco que para nosotros es un poco como ilógico. Y es, antes bien, mis hermanos, ¿qué tienen que hacer? Regocíjense. Regocíjense. Más adelante, siéntanse dichosos. Y ahí es cuando uno ve estos textos y uno dice, pero vení, ¿cómo es que uno puede producir gozo cuando la vida le está doliendo? ¿Cómo es que en mi corazón y en mi mente yo puedo procesar estas situaciones de adversidad, de rechazo, de mal contra mí, de injusticias, como todas las que hemos estado estudiando? ¿Cómo es que yo puedo decir, ay, qué maravilla, qué bendición esta prueba? ¿Usted ha escuchado a alguien decir eso? Por lo general, yo sí he escuchado personas y lo dicen muy tarde en la prueba, cuando se están dando cuenta qué es lo que el Señor está haciendo. Pero al principio, nuestra primera pregunta es, ¿por qué a mí? Lo otro curioso de esa pregunta es que da por sentado que yo no merezco que nada malo me pase. ¿Cierto? Que yo no merezco que nada malo me pase. Cuando la verdad uno se debería preguntar ¿por qué no? Si yo qué tengo, pues que tengo corona aquí. O sea, no, hace parte de este mundo caído y hace parte de los procesos de Dios. Entonces, si las pruebas de fuego son esa realidad, Pedro les dice, no se sorprendan, sino que más bien regocíjense. Y esa palabra es muy escandalosa porque también la repite Santiago. Dice, hermanos, siéntanse muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diferentes pruebas. ¿No les ha sonado como raro cuando leen eso? Y va uno por allá a Romanos 5 y Pablo dice lo mismo. Nos podemos gozar también en las pruebas. Y uno dice, pero ¿qué es lo que esta gente tiene en la cabeza? Que yo no veo la vida así. Sí, yo no veo este mal así. Para mí es muy difícil. Yo me desconcierto, me abrumo, me pongo estresado, se pierdo el sueño, se me cae el pelo. Es decir, ¿qué es lo que ellos ven que yo, o qué es lo que ellos entienden que yo no estoy evidentemente entendiendo? Porque para mí una prueba no es ningún motivo ni de gozo, ni de felicidad, ni de sentirme dichoso. Cada uno de esos autores en sus cartas dan algunas razones. Santiago,
Santiago capítulo 1, Pablo en Romanos capítulo 5, pero vamos a estudiar hoy la que Pedro les da. Pedro les da tres elementos para cambiar una prueba que se siente dolorosa, abrumadora, sorpresiva, injusta. Les da tres recuerdos. El primero: hermanos, recuerden que ustedes están compartiendo los padecimientos de Cristo en su sufrimiento. Versículo 13. ¿Cómo es que se puede cambiar una prueba que es tan dolorosa en algo que se siente gozoso? Lo primero es cuando yo veo que la prueba que estoy atravesando es por causa de Cristo. Cuando lo que yo sufro no es algo diferente o ajeno a lo que mi Señor también padeció. Y mis hermanos, el tiempo no nos da para hacer un barrido de la cantidad de textos bíblicos en los que uno nota a Santiago, a Pedro, a Jesús mismo, diciendo que hay un precioso gozo en sufrir. Pero algunos que les quisiera dejar, es como en Romanos 8:17. En verdad, decía Pablo, si padecemos con él si en verdad padecemos con él, a fin de que también seamos glorificados con él. Hay una asociación constante que estos hermanos tenían en que cuando sufrían había un gran gozo. ¿Saben solamente por qué? Porque se estaban identificando con Cristo. Filipenses 1:28-29. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios, porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solamente el creer en Él, sino que también sufrir por Él. Y Pablo escribe eso como si eso fuera algo muy bueno. Pero adicionalmente, cuando uno empieza a estudiar el libro de los Hechos, vuelve y pasa lo mismo. Los apóstoles los encarcelan y les dicen, ustedes les prohibimos que sigan hablando en el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a hacer eso? Los azotan. ¿Y cómo salen ellos de la cárcel? Felices. ¿Y cuál es la razón de su dicha? Nos pegaron por Cristo. Por allá Pablo y Bernabé van a Listra, Iconio y Antioquía y fortalecen los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese era el ánimo. Hermanos, a través de muchas tribulaciones vamos a entrar en el reino de Dios. Anímense. Y uno sí nota, mis hermanos, que lo que Pedro les está dejando es, mis hermanos, recuerden que cuando ustedes padecen por causa de seguir a Cristo y de honrar a Dios en sus vidas, ustedes están identificándose con su Señor y con su Salvador. Y en eso hay un gran gozo. Yo creo que esto a nosotros nos entra en reversa porque nosotros hemos abrazado por nuestra cultura una teología de la prosperidad. ¿Cierto que sí? Por eso a nosotros nos cuesta tanto asociar el sufrimiento con un bien en nuestra vida. Personalmente me desafió mucho al estudiar este texto qué tan programado estoy a que la vida siempre esté bien y a ver el sufrimiento como algo malo. Lo tengo programado aquí y acá. Pero en la Biblia me enseña, si yo sufro por hacer el bien, identificándome con mi Señor y mi Salvador, debería experimentar gozo. Lo otro que Pedro les deja a los hermanos para cambiar esa perspectiva del sufrimiento y de la prueba es recuerden que hay una gloria que les espera junto con Cristo y sí que se van a gozar en ese día. Entonces Pedro les da esta perspectiva. Hermanos, recuerden que es que este sufrimiento tiene recompensa. Tiene recompensa. Y ahí el texto por excelencia que nos recuerda esto es el texto de Hebreos 11, que todas estas personas miraron mucho más lejos y sabían que lo que estaban padeciendo por causa de la justicia tenía una recompensa de manos de Dios para ellos.
cuando uno sufre por hacer el bien, por representar al Señor, eso tiene recompensa de manos de Dios. Así que quien estaba atravesando la dificultad decía, claro, yo sé que esto sí está siendo muy duro. Perder el trabajo de esta manera está siendo muy duro. Cortar estas relaciones de amistad que teníamos desde el colegio han sido muy duros. Sufrir el insulto constante, sufrir la oposición de mis compañeros de trabajo por hacer lo que está bien, por denunciar lo que está mal. Yo sé que esto tiene una recompensa y no viene de parte de los que están alrededor mío, viene de mi Señor. Eso transforma la prueba en algo gozoso. ¿No? Yo sé que hay algo que me aguarda, hay algo que me espera de parte del Señor. Como Moisés, Hebreos 11:26, que consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Como Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, he peleado la buena batalla y he terminado la carrera y he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Notan la misma cosa? Todos están mirando más lejos y todos están mirando una recompensa. Pues ¿quiénes había hablado? Jesús en el Sermón del Monte. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Dichosos, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en el cielo es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Mis hermanos, una de las razones que Pedro les dice que uno puede tener un gozo en medio de la prueba es si uno está fijándose mucho más allá de lo que estás viviendo. Y la tercera que les da, el tercer recuerdo, recuerden que el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios reposa en ustedes que lo están glorificando. En medio de la prueba tú no estás solo, tú tienes la presencia de Dios y el poder de Dios que está sobre ti porque has decidido glorificar al Señor. Puede que la soledad se experimente socialmente, pero nunca va a haber un abandono de parte de Dios. La presencia de Dios está en él. Y Pedro se lo recuerda, recuerden eso, mis hermanos. Si ustedes están sufriendo por causa de Cristo, el Espíritu de Dios está con ustedes. Recuérdenlo. Cuando uno ve esa lista, sí se hace la pregunta entonces, ¿cuáles son las ideas que yo he tenido acerca de la prueba? Y si quizá mi teología necesite ser replanteada un poco o mucho. Porque yo creo que todos nosotros hemos sido bautizados en las aguas de la teología de la prosperidad, de una u otra manera. No de la prosperidad de siembre para que el Señor le dé. No pacte con Dios. No solamente esa. Es la teología de la prosperidad que nos decimos a nosotros mismos y que nuestra cultura nos repite, de que si buscamos a Dios, todas las cosas nos van a salir bien. La promesa es que todas las cosas ayudan para bien. No es que todas las cosas van a salir bien. Al menos no en el bien, en los términos en los que tú y yo, que hemos estado programados para no sufrir, tenemos. Pedro anima a estos hermanos. Mis hermanos, no se sorprendan. Por el contrario, antes gócense. Y la razón del gozo es eso. Te estás identificando con Jesús cuando sufres por causa de la justicia. Tienes una gloria que te espera, una recompensa que ha prometido a Dios para quienes sufren a causa de la justicia. Y el Espíritu de Dios está sobre ti, mis hermanos. Si tú estás sufriendo a causa de hacer el bien, gózate, porque Dios está de tu lado, está de tu parte, te sostiene, te prepara recompensa. Mantén la esperanza.
Yo creo que pensando en eso es que Pablo escribió una oración que a mí me ha impactado mucho, que está en Efesios, capítulo 1, versículo 18. Como que Pablo sabía que uno puede ser cristiano y no entender nada de esto. O al menos que teológicamente uno la tenga en la cabeza, pero no ha bajado al corazón. Por eso Pablo ora así. Mi oración, mis hermanos, es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, la misma que levantó a Cristo dentro de los muertos. ¿Notan que Pablo está como orando por algo que los hermanos no logran ver? Porque uno puede vivir en la vida cristiana ciego. Y a medida que tú seas ciego a la esperanza, a la riqueza y al poder, va a ser muy difícil que uno experimente gozo en una prueba. Va a ser muy difícil. Y quizás esta oración debería volverse nuestra oración. Señor, ayúdame a vivir así, con esa perspectiva, recordando esa herencia, recordando la esperanza, recordando tu poder, recordando tu presencia, recordando tu espíritu, recordando tu recompensa, para que yo pueda perseverar. Porque eso es lo que Pedro está haciendo con los hermanos, ayudándolos a enfocarse, a mantenerse enfocaditos. Ahora, nuestro texto avanza, versículo 15 y 16. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Pedro, al pastorear a los hermanos, hace aquí como una pequeña claridad muy importante. Y es: no provoques tu propio sufrimiento. ¿Cierto? Ten cuidado de eso. De no estar provocando tus propias pruebas. Que tu propio sufrimiento, lo que estás experimentando, no sea a causa de hacer el mal. El punto es que uno no debe sufrir por causa del pecado, sino por causa de Cristo. Ese es el punto de Pedro. Y está haciendo esta salvedad porque creo que sí hay unas formas en las que nosotros podemos asociar sufrimientos cotidianos con las pruebas que Dios pone. Eso nos pasa mucho. Pedro pone una lista de 4 como males que dice: no sea que tú estés sufriendo porque mataste a alguien. Y dices: uy, ¿qué prueba me puso el Señor? O sea, no, ¿cuál prueba, hermano? Eso no lo puso el Señor. Eso vino de su propio pecado y está sufriendo a causa de eso. No vaya a ser que, hermanos, estén sufriendo porque le robaron a alguien. No vaya a ser que estén sufriendo porque ustedes están causando problemas. No vaya a ser que ustedes estén sufriendo por metidos, por meterse donde no los están llamando. Es muy curioso esa lista que hace Pedro, ¿no? Es una lista como curiosa. Pero particularmente yo creo que lo que Pedro está dejando, mis hermanos, en últimas, que el sufrimiento no sea algo que ustedes están buscando. Y no disfracen en: ay, es que Dios me está probando cosas que han venido como fruto de malas decisiones, de decisiones pecaminosas que has tomado en tu vida, de actitudes pecaminosas que Pedro ha estado previniendo a lo largo de la carta, cuando les dice: no se dejen dominar por eso, porque ante la injusticia, ¿recuerdan qué es lo que uno quiere hacer? Justicia por mano propia. Esto está después de eso. Así que Pedro está como previniendo: hermano, no sea que a usted se le salió la chispa y mató a alguien, por justicia de mano propia le está robando al jefe
Y dice, no, esto es justo, porque él no está haciendo justicia, entonces está robando. No sea que está hablando mal y causando problemas, y siendo una persona conflictiva y problemática en la casa, en el trabajo, en el vecindario. Y dice, no, es que todos me persiguen porque soy cristiano. Y aquí Pedro sí como que toca un punto sensible en los hermanos, que levanta esa pregunta de, esto que estoy viviendo de oposición, de injusticia, de sufrimiento, si es algo que yo estoy sufriendo a causa de honrar a Cristo, o esto que yo siento como, ay Señor, me estás probando, ha venido más por malas decisiones de mi corazón, por no consultarle a Dios. De hecho, por actuar en contravía a lo que yo sé que Dios me estaba pidiendo. Y después levanto la mano contra Dios. Lo que veo es por causa de Dios o por la ausencia de Dios. Eso es una buena pregunta para uno hacerse siempre. Oíste, ¿esto es por causa de Dios o es por la ausencia de Dios? Porque si tú sufres por glorificar a Dios, entonces lo que Pedro dice es, no te avergüences, no te avergüences. Y eso, mis hermanos, yo creo que sí nos debe dejar como un momentico pensando porque cuando uno habla de pruebas, uno le pone una lista de pruebas grande, como que uno empieza a ver muchas cosas como pruebas de Dios. Y creo que un texto como este nos hace replantear eso. Hoy quería mostrarles algo, no se van a asustar, ¿cierto? No se van a asustar. Me voy a volar. Pedro está tratando de aclararles eso. Cuando está pastoreándolos, es que tú estás representando a alguien. Llevas el nombre de alguien sobre ti y por eso estás sufriendo. Estás viviendo para la agenda de alguien y por eso estás sufriendo. A ellos es a los que les escribe. Es a los que tienen esto puesto. Por esto es que sufro. ¿Sí? Para que la asociemos bien. Por eso me la puse hoy. Para que lo asociemos bien. Son los sufrimientos que tú estás viviendo a causa de representar a Cristo en tu hogar, en tu matrimonio en medio de una discusión, una pelea, en tu trabajo, en la sociedad, entre tus amigos, entre tus familiares esta Navidad. Eso que tú vives por ser cristiano. Que no sea, que nuestro sufrimiento sea por otra cosa. Si sufres como cristiano, hazlo con dignidad, sin vergüenza, porque sabes a quién estás representando, de quién viene tu recompensa. Yo me cierro aquí otra vez. Pedro continúa en el versículo 17 diciendo, porque es tiempo, les da una razón, para seguir glorificando a Dios en el sufrimiento. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primeros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Pedro está haciendo unos ecos aquí muy importantes del Antiguo Testamento, especialmente de los profetas menores, que recordaban una y otra vez que Dios es no solamente un Padre bueno, sino que también es el creador y el juez justo, que juzgará con justicia a todos los que ha creado. Y en medio del sufrimiento y ese ánimo a la perseverancia en sufrir a causa de Cristo, Pedro les está diciendo, mis hermanos, no se avergüencen, sino glorifiquen a Dios,
porque ustedes saben que Él es justo y Él viene a juzgar, a juzgar. Así que ese tema del juicio venidero también se convierte en un aliciente para hacer lo que es correcto delante de Dios. Yo no sé si ustedes han leído en las Escrituras el Salmo 73. Ese salmo me ha causado mucha curiosidad en el tiempo. Es un salmo de Asaf. Él, bueno, es muy largo, ¿vale? Es un extracto, pero él empieza a contemplar el mundo y ve que al que hace el mal le va bien, que prospera, que está gordito y hinchado y que todas las cosas salen bien. De hecho, hasta levanta su voz contra Dios y nada le pasa. Y el salmista está ahí viendo eso y dice: este negocio no me está funcionando a mí, como que por aquí no era. Pues si lo que tú quieres es prosperidad, ¿no? Oye, por aquí no era. Y dice en el versículo 12, miren, estos son impíos y siempre desahogados y aumentando su riqueza. Y miren la expresión del salmista: ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Pedro entra a pastorear el corazón de los hermanos y se da cuenta que en una cultura en el Oriente que es tan importante el honor, ellos podrían empezar a sentir como cierta vergüenza de que la vida les esté saliendo tan mal, de lo que las otras personas están diciendo, solamente por vivir para Cristo. Pero también empezar a sentir en comparaciones como que, en verdad, hay tanta gente que le va mejor y vive en contravía a Dios. Y lo que Pedro le pone aquí es una piedra en el zapato. Para cuando uno quiere vivir desaforadamente, dice: no, ¿qué va? Voy a vivir como yo quiero y voy a tomar las decisiones que yo quiero. Y le pone una piedra en el zapato y le dice: mis hermanos, recuerden que vale la pena vivir para Cristo y sufrir para Cristo, no solamente por la presencia, el poder y la recompensa, sino porque la advertencia de que es que Dios va a juzgar. Así que de entrada le ayuda lo que más adelante el salmista del Salmo 73 tiene, y es que entra en la presencia de Dios y Dios le muestra el fin de los impíos. Y ahí sí se devuelve y dice: no. Pedro les da una perspectiva, recordándoles que no solamente vale la pena sufrir por Dios, por causa de lo que es justo, para honrar a Cristo con tu vida, sino que también al final es un buen negocio. Porque el juez justo vendrá y juzgará a cada uno según sus obras. Por eso Pedro les anima, mis hermanos: confíen en el justo juicio de Dios, que va a comenzar por su iglesia, que es lo que los profetas le dicen. Dios juzga a su pueblo. Y si Dios juzga a su pueblo como lo juzga en el Antiguo Testamento, imagínense qué hará con quienes literalmente han vivido en contravía a Él. Y esto genera un temor reverente. Por último, Pedro deja en ese versículo 19 una conclusión. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo ¿qué? Haciendo el bien. En medio de la prueba que ha venido solamente por vivir esta vida a causa de Jesús, porque lo amas y lo quieres honrar, porque quieres unirte a su agenda, vas a experimentar muchas veces desánimo por el costo que traerá. Y aquí Pedro termina dando esta conclusión: mis hermanos, si estás sufriendo por causa de Cristo, no solamente no te avergüences,
sino que confía en el Señor. No te desanimes, no te desanimes. ¿Y qué es lo que les pide? Encomienda tu alma al fiel Creador, haciendo lo que es correcto. El ánimo de Pedro. Arranca en este versículo recordándole que uno sufre por la voluntad de Dios. Y esa expresión de entrada deja muy claro que es que no hay nada que se haya salido de su voluntad. Que es que mi vida no está por ahí suelta, a merced de todo lo que quieran hacer con ella. No, si ha venido algo, ha venido por la voluntad de Dios. Hablaba eso con alguien el viernes en la cena que tuvimos en Ciudad del Río. Sí, eso da una perspectiva muy distinta a la que a veces uno suele tener, con que no hay mal que por bien no venga, ¿cierto? Todas las cosas nos ayudan a crecer. O sea, sí, pero si tú sacas a Dios de esa ecuación, la vida se vuelve muy, muy desesperanzadora. Porque es como que cualquier cosa puede pasar en tu vida y pues de pronto vas a aprender algo de eso. Pero cuando les dice que es conforme a la voluntad de Dios, eso me pone un cuadro, que es que hay un creador que tiene plan, que tiene proyecto, que tiene visión de lo que está haciendo, que hay intencionalidad en lo que da, en lo que quita, en lo que prohíbe y en lo que permite en mi vida. Están sufriendo según la voluntad de Dios. Eso es un cuadro totalmente esperanzador para un creyente. Que es que mi vida no está al azar de las circunstancias, mi vida está en las manos de Dios. Y lo que sea que pase, es por voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues si no es solamente como resiliencia para poder navegar en las dificultades de la vida y aprender y resignificar el sufrimiento, sino que hay propósitos de Dios. Entonces encomienda tu alma, encomienda tu vida al Señor. Encomienda es quien entrega algo especial. Como cuando uno va a salir por ahí de viaje y dice, ve, te encomiendo las maticas de la casa. Eso es una encomienda boba. Pero cuando uno vas a hacer una vuelta, dice, ve, te encomiendo a mi niño que ya vengo. Encomienda es cuando entrega algo de precioso valor a alguien en quien tú confías que va a hacer un buen trabajo cuidando de. Entrégale al Señor tu vida, que Él sabe cuidarla mucho mejor que tú. Encomienda tu alma al fiel Creador. Pero nos dice cómo se hace esa encomienda. Haciendo el bien. No te desanimes, no te canses, como le dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, ¿cierto? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Hermanos, confiemos en Dios, confiemos en Dios. Aquí está este panorama de Pedro que anima a los hermanos en cómo es que uno puede atravesar y perseverar en tiempos en los que Dios permite la prueba en nuestra vida. Uno, no sorprendiéndose de la prueba, sino entendiendo que hace parte del plan y propósito de Dios en nuestra vida. Dos, no provocando las pruebas, mirando que mi sufrimiento sí sea por la gloria del Señor y no por la ausencia del Señor. Tres, no avergonzándonos de las pruebas, sino siendo conscientes de que el Señor juzgará con justicia y que vale la pena perseverar. Y cuatro, no cansándose de hacer el bien, confiando en Dios, perseverando en medio de las pruebas, sin desanimarse, sino siendo fiel en glorificar y representar a Cristo en todo. Cuando estaba estudiando este texto, creo que uno de los desafíos más grandes, de los alicientes y ánimos más grandes, fue ver que mi Señor Jesús atravesó todo esto. Que Él también enfrentó pruebas a causa de hacer lo que es correcto. Y Él no se sorprendió de eso.
sino por el contrario, se gozó. Y de hecho decía, para esto he venido. Y encaró el sufrimiento con determinación. Vamos hacia Jerusalén. Mi hora ha llegado. Y va para adelante, porque sabe que está sufriendo según el propósito de Dios y lo enfrentó con gozo y determinación. No se sorprendió de la prueba. Él la tenía muy clara. Si ustedes leen los evangelios, la tenía muy clara. Y con determinación avanzó hacia ella. Con gozo, dice Isaías 53, abrazó la cruz. Pero lo otro que hizo es que todo el tiempo, él no sufrió por malhechor, sino que sufrió por glorificar a Dios. Todo el tiempo. A mi Padre glorifico, a mi Padre glorifico. El Señor también recordó el juicio de Dios y no se avergonzó de sus sufrimientos. Y por último, creo que uno de los momentos más lindos que nos narra el Evangelio es cómo confió en Dios. Él confió en Dios. No solo en Getsemaní, sino que literalmente estas palabras que le dice Pedro a sus hermanos son las palabras de Jesús colgado en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando uno reflexiona en la vida de Jesús, cómo atravesó la prueba, yo creo que eso genera no solamente un aliciente de saber que aquel que te está pidiendo perseverar en medio del sufrimiento para glorificarlo a Él, es uno que ya lo atravesó. Así que como dice la carta de Hebreos, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Acérquense a Él, acérquense al trono de gracia para encontrar la ayuda en el momento que más la necesites. Porque Él sabe que perseverar en medio del sufrimiento es difícil, es muy difícil, pero no nos ha dejado solos. Él los atravesó todos y vivió todo esto que Pedro nos está narrando para poder transformar las pruebas en experimentar algo con gozo. Él lo vivió todo y está dispuesto a ayudarte cuando se lo pidas, en el momento que más lo necesitas. Pero también, cuando recordamos el Evangelio, no solamente vemos que la vida de Jesús atravesó esto y termina en muerte, pero el tercer día se levanta dentro de los muertos. Y esa resurrección para nosotros es el anuncio y la seguridad, la certeza de que hay una vida siguiente, de que hay una recompensa, de que hay una gloria que nos espera, de que hay una renovación de todas las cosas. Esa resurrección es nuestra esperanza. Y por eso también Pedro la tiene tan marcada, que es que Él se fue a prepararnos morada y que Él viene para recompensar a los suyos. Y quisiera, al ver la vida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección, que tomáramos un momentico para pensar en alguna cosa que tú particularmente a través de esta serie de predicaciones has venido sintiendo, sí, esto sí es algo que yo estoy padeciendo por Jesús. Y quiero darte un minuto para que lo pienses, porque la lista sería grandísima de qué cosas han empezado a doler y a ser costosas en la vida solo por seguir a Cristo. Porque esta carta está escrita es para eso. Para las pruebas que han venido a tu vida, a tu familia, solamente por tu fidelidad al Señor, porque has querido honrarlo, porque quieres amarlo, porque has decidido obedecerlo y seguirlo. Y Padre, quiero pedirte especialmente por mis hermanos que han sentido este año el peso de seguirte. Han experimentado el gozo y la paz y la vida que tú das. Pero también de frente se han topado con la realidad de que en verdad seguirte a ti es tomar la cruz y seguirte.
que han experimentado el costo, Señor, de perder oportunidades, relaciones, ganancias, ascensos. Señor, aquellos que por honrarte a ti en medio de sus relaciones han soportado injusticias, han tenido que agachar la cabeza y caminar en humildad, tragarse las palabras, tragarse el enojo, soportar el agravio, los insultos y las burlas. Quiero pedirte en primer lugar por ellos, Señor. Que hoy, como lo hiciste con los lectores de Primera de Pedro, ahí en el primer siglo, renueves el ánimo en nuestro corazón para perseverar. Conscientes de que tú nos estás cambiando a través de las pruebas. Por eso no nos sorprendemos, sino que nos gozamos en tener parte contigo, en esperar tu gloria, pero también en ver tus propósitos a través de esas pruebas que nos han humillado, que nos han hecho más como Jesús, que han aumentado nuestra fe, nuestra dependencia de ti. Gracias por las pruebas. Te pedimos, Señor, que a las manos débiles, al corazón débil, a quienes han estado agotados en este tiempo, tú les renueves la fuerza hoy para seguir perseverando en medio de una sociedad hostil, de hogares, de matrimonios difíciles, de empleos, empresas complejas, donde actuar pecaminosamente quizás a veces sería más productivo. Pero también te pido que no solamente pongas esta esperanza de tu gloria, sino también que pongas este temor que nos ayuda a caminar con humildad delante del juez del universo, perseverando en hacer el bien, porque para esto fuimos salvados, ya no para vivir para nosotros, sino para ti. Pero por último quiero orar también, Señor, por aquellos que han venido escuchando esta serie de predicaciones y viendo que se han rehusado a sufrir. Que no han querido o que han perdido la pelea en tratar de vivir para tu gloria. Y han estado cediendo a tentaciones, a pruebas, a presiones sociales, culturales, financieras, laborales. Oro por mis hermanos y hermanas que hoy también experimentan vergüenza delante de ti. Porque tu Espíritu les ha hecho consciente de que de muchas maneras han desobedecido tu voz, que ha sido más prioritario el temor al hombre que el temor a Dios. Y en nombre de todos ellos, Señor, junto conmigo mismo, Señor, queremos pedirte perdón. Perdón, Señor, por no glorificarte como debemos, por taparnos la camisa que llevamos debajo, por hacernos los locos, por negociar nuestros principios,
por dejarnos dirigir por nuestro corazón en vez de por tu espíritu, por abrazar más nuestra justicia porque no queremos esperar la tuya. Perdónanos, Señor. Hoy queremos renovar nuestro compromiso contigo, Señor, y pedirte una vez más que ese precioso sacrificio de tu Hijo, que sí vivió y pagó todo el precio, una vez más nos revista, nos limpie, nos purifique para ti. Como dice el autor de Hebreos, queremos poner nuestros ojos y nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él perseveró. Así que perseveren ustedes también, porque no han tenido que padecer hasta la muerte como Jesús. Ayúdanos a perseverar, Padre, y danos ese poder de tu Espíritu, pero también esa perspectiva de la herencia, de tu promesa, de tu victoria, de tu juicio, para que en esta vida vivamos, Señor, cada día y cada momento con perspectiva de Dios, para la gloria de Dios, como siervos de Dios. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.